Hola, ¿cómo están? Este es el reporte de la última semana legislativa del año legislativo que termina a fin de enero del 2020 y se reanuda el siguiente año legislativo la primera semana de marzo. Esta semana despachamos para convertirse definitivamente en ley, es decir, el tercer trámite legislativo, 4 proyectos importantes. El primero, del que ya hablamos, es el de la reforma tributaria. Faltaba un pequeño detalle que votamos diferente la Cámara y el Senado, pero finalmente fue despachada una reforma que, en lugar de generar 400 millones de dólares como pretendió el gobierno al inicio, va a generar 2.200, que en lugar de rebajarle el impuesto al 1% más rico por la vía de la reintegración tributaria, le aumentará los impuestos, estableciendo una categoría para aquellos salarios mayores de 15 millones que van a pagar una tasa del 40% y estableciendo por primera vez un impuesto al patrimonio inmobiliario que va a generar poco más de 150 millones de dólares. Uno nunca sabe, nadie sabe para quién trabaja. El gobierno pretendió hacer una reforma para bajarle los impuestos a los más pudientes y terminó haciendo una reforma que le aumenta los impuestos. Por supuesto, esto no resuelve el sistema tributario chileno. Tenemos que ir a una nueva reforma en los próximos años que aumente la carga fiscal y sobre todo que focalice ese aumento en el segmento más pudiente. Esto porque todos los países, en la medida que se desarrollan, aumenta la demanda por bienes y servicios de calidad y eso exige una mayor carga tributaria. Nosotros estamos todavía bastante por debajo de los países con quienes nos queremos comparar. Si queremos ir al desarrollo, naturalmente tenemos que ir incrementando la carga tributaria y focalizándola de mejor manera para que sirva no solo para generar recursos para políticas sociales, sino también para que reduzca en sí misma la desigualdad. El segundo proyecto que va a convertirse en los próximos días en ley es el proyecto que elimina la situación actual en lo que se refiere a las multas del TAC. Si usted viene de fuera de Santiago sin el dispositivo, le van a pasar una primera multa en el primer pórtico, le van a pasar una segunda en el segundo pórtico y así sucesivamente según por cuántos pórticos y municipalidades pase. Lo que hace esta ley es reducir a una sola la multa durante las 24 horas del día. Es decir, si usted entra sin tag a una carretera concesionada, le van a pasar una sola multa durante el día. Y lo que es más importante es que esta ley va a tener un efecto sobre los actuales deudores del TAC. Es decir, que no van a pagar más del 20% de lo adeudado y con un límite de 100 UTM. Esto es muy importante porque personas a quienes les fue pasada una multa por un día, por muchos pasos por los pórticos, esa multa fue creciendo con un interés usurero y hoy día obviamente hay personas que tendrían que vender sus vehículos para poder pagar esa multa. Bueno, esa situación va a ser resuelta, no van a pagar más del 20% de la multa y un máximo de 100 UTM. Y por lo tanto, el tercer proyecto que se va a convertir en ley, también lo abordamos la semana anterior, es el que elimina las deudas educacionales del DICOM y pasa a tener la deuda por educación la misma categoría que la deuda por gas, luz, agua, en fin. Es decir, pasa a estar protegida por la ley de datos personales. Y eso significa que si usted va a pedir un crédito, no le va a aparecer al banco esta deuda. Por supuesto, es deuda y habrá que pagarla en las condiciones, por supuesto, que se están discutiendo, que van a tener un interés más bajo y con una reducción del capital adeudado. En fin, lo que hace esta ley es que prohíbe poner las deudas educacionales en el DICOM, tal cual
la ley de datos personales prohíbe poner las deudas del hogar en el DICOM. La educación entonces pasa a ser entendida como una cuestión de primera necesidad y sus deudas también. Y por fin, también en tercer trámite, se aprobó la denominada Ley Gabriela, en homenaje a Gabriela, una joven maipucina que fue asesinada por su ex pololo, y la familia convirtió su dolor en una causa pública, que hoy día se convierte en ley, que en la práctica lo que hace es extender la figura del femicidio y con todos sus agravantes a las relaciones de pololeo y otras informales. Hoy día está reducida a las relaciones formales. También se incorpora una figura que es el delito en virtud del género, es decir, que asesinato en razón del género, es decir, que a causa de la condición de la mujer se produce el asesinato. Esto puede ser en contexto de una relación de prostitución o de una antigua relación o del rechazo al establecimiento de una relación, y eso significa que estos asesinatos tienen las penas que están concebidas originalmente para el femicidio, antes exclusivamente circunscrito a las relaciones formalizadas. Esto es muy importante por la violencia en el pololeo, porque efectivamente ha habido asesinatos por rechazo de una mujer a establecer una relación con un hombre, en fin. Y por último, también es muy importante que esta ley haya consignado la imposibilidad absoluta de que el juez acoja el refugio de obcecación y de arrebato, es decir, no podrá justificarse el asesinato ni rebajar penas por constituir un arrebato de ira o similar. Esta ley era muy esperada por muchas mujeres. Bueno, y rechazamos lo que había deshecho el Senado en materia de la discusión sobre paridad a la hora de conformar la instancia constituyente, y se aprobó aquello que hizo el Senado en materia de independientes, porque el Senado lo que hizo fue ratificar en la práctica lo que ya había hecho la Cámara, de rebajar la exigencia a los candidatos independientes a 0,4% del padrón. A mí me habría gustado que fuera 0,2, pero la mayoría de los diputados prefirió 0,4, y la posibilidad de que varios independientes en un distrito determinado constituyan una lista y puedan competir en igualdad de condiciones con los partidos. Es decir, en la práctica constituirse como un partido provisorio para efectos de la elección en un distrito determinado, o en 2, o en 3, o en los 28 distritos del país. El requisito es que tengan en ese distrito donde van a presentarse a lo menos 1,5% del volumen de participantes válidos en la elección de diputados precedente. Esto es muy importante porque es relevante que corrientes de opinión, feministas, pyme, diversidad sexual u otras, puedan constituir listas más allá de los partidos políticos, porque la instancia constituyente es un punto de partida para el marco en que desarrollaremos los proyectos de ley y conviviremos como sociedad democrática en el futuro. Y por eso que no puede limitarse a los partidos políticos. Y lo segundo es que se rechazó el rechazo del Senado a la paridad, y vamos a ir a una comisión mixta que va a tener que proponer una solución que sea aceptada por el Senado y por la Cámara. La solución que propuso la Cámara no fue aceptada por el Senado. La derecha en el Senado propuso una propuesta de lista cerrada, lo que de alguna manera podría favorecer la paridad, aunque no la garantiza, pero tiene el problema de que le devuelve a los partidos, o más bien le entrega por primera vez a los partidos la decisión de quién es
su representante. Es decir, usted no va a poder votar por la persona, sino que tendrá que votar por el partido y por lo tanto, si ese partido saca votos para elegir uno, va a ser la persona que el partido decidió y no lo que la ciudadanía quiere. En un contexto donde los partidos tienen el 2% de confianza, a mí personalmente me parece un despropósito proponer hoy, en este contexto, lista cerrada a nivel de distrito. Pero eso se resolverá en marzo. Bueno, y por último, y probablemente la de mayor envergadura, la reforma de pensiones pasó a su segundo trámite en el Senado. El segundo trámite significa que todavía puede experimentar todas las modificaciones posibles, pero lo importante es que el proyecto que se va al Senado es completamente distinto del que ingresó en la Cámara de Diputados en noviembre de 2018. El gobierno proponía aumentar la cotización previsional en 4,2 puntos. 4 puntos para las AFP, es decir, para el ahorro individual, y 0,2 puntos para un seguro de dependencia, para las personas que tuvieran dependencia severa. Y resulta que el proyecto que se va de la Cámara al Senado no le entrega ni un peso más a la AFP, aumenta en 6 puntos y no en 4, entrega 3 puntos para la capitalización individual y los otros 3 los entrega para un ahorro colectivo solidario, que es lo que le exigíamos al gobierno, y toda esa cotización adicional del 6% va a ser administrado por una entidad fiscal, estatal, similar al Banco Central, lejana por supuesto de los ciclos políticos y fuera del alcance de gobiernos en dificultades, es decir, son recursos intocables para la previsión, pero van a ser administrados por un ente público sin fines de lucro y por lo tanto limitamos la ganancia de la AFP, establecemos un organismo público que quizás más adelante podrá hacerse cargo de la totalidad de la cotización, eso lo dirá el futuro y futuros gobiernos, pero resolvemos el problema que no resolvía el proyecto del gobierno, porque el proyecto del gobierno, al aumentar la cotización para el ahorro, lo que aumentaba eran las pensiones del futuro, pero dejaba tal cual las pensiones del presente, las que no estuvieran en el sistema solidario de pensiones, porque como se sabe, ya subimos todas las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario de manera sustantiva en otro proyecto. Pero hay muchísimas familias, muchísimos pensionados, que no están en el sistema de pensiones solidario y sin embargo tienen pensiones bajas. Bueno, esa familia, esa mujer que tenga a lo menos 8 años de cotización, que haya cotizado en su vida laboral a lo menos 8 años, o 12 años si es hombre, va a recibir un aporte solidario de nosotros, los activos, de 2,7 UF si es mujer y de 2 UF si es hombre, no una vez, no un solo mes, no un solo año, sino que todos los meses hasta su partida definitiva de este mundo. Es decir, va a significar un mejoramiento de la pensión de muchas personas de clase media que tienen pensiones menores de 700.000 pesos, porque ese es el límite para recibir este beneficio, todas las pensiones menores de 700.000 pesos. Hay 350.000 personas que teniendo pensiones bajas no están en el pilar solidario porque no califican dentro del 60% más vulnerable, y hay otras 450.000 personas que estando en el pilar solidario reciben un aporte solidario pequeño al cual se le va a sumar el aporte solidario de los trabajadores activos, es decir, de ese ahorro colectivo solidario. Y por lo tanto, no solo van a mejorar las pensiones del futuro, ahorrando un 30% más de lo que se ahorra hoy día, todo esto con cargo al empleador, por supuesto, sino que van a mejorar las pensiones
de hoy día. Y si sumamos y agregamos el mejoramiento al pilar solidario y este ahorro colectivo solidario que va a mejorar las pensiones de hoy, vamos a terminar abordando la situación de más de 2 millones de pensionados. Quedará fuera solo un segmento muy pequeño que o bien tiene muy altas pensiones o bien cotizó muy pocos años como para beneficiarse de este sistema de reparto, porque lo que estamos haciendo en la práctica es incorporar un pilar de reparto al sistema previsional chileno, convirtiéndolo por fin en un sistema mixto que va a tener un pilar solidario a cargo del Estado, es decir, a través de impuestos generales, que va a tener un pilar de ahorro individual, que va a tener un pilar de ahorro colectivo solidario, es decir, de reparto, de solidaridad intergeneracional, es decir, mi generación y las generaciones que vienen detrás mío le aportan a las generaciones que hoy están pensionados. Y esto, por supuesto, hoy, mañana y pasado mañana. No puede ser todo reparto porque el envejecimiento de la sociedad chilena y la prolongación de la vida hace que cada vez seamos menos los activos en relación a los pasivos. Cuando había un sistema de reparto en Chile, eran 5 personas activas por un pasivo, es decir, con la cotización de 5 personas se financiaba una pensión. Hoy día tenemos menos de la mitad de eso, es decir, 2,5 veces de activos por cada pasivo, y en 50 años más probablemente tengamos tantos activos como pasivos, y en consecuencia es indispensable mantener el ahorro y la capitalización individual, pero con un aporte solidario del Estado, con un aporte patronal del empresariado y con un aporte solidario de los activos hacia los pasivos. Es un paso importante porque de alguna manera marcamos el inicio del fin del sistema de pensiones creado por José Piñera el año 81, basado exclusivamente en el ahorro individual. Y pasamos a un sistema mixto, donde por supuesto importa el ahorro, pero también importa el aporte del Estado, también importa la solidaridad. Por supuesto, este proyecto está abierto a ser mejorado en el Senado, pero no podemos dejar pasar de nuevo la posibilidad de mejorar las pensiones del futuro y mejorar las pensiones actuales. No puede Chile darse el lujo de hacer fracasar de nuevo el intento de cambiar el modelo previsional. La derecha y los 3 diputados que hoy día son del Frente Amplio votaron en contra del proyecto de Michelle Bachelet en 2017. La derecha, fíjense, votó en contra porque 2 de los 5 puntos adicionales que proponía iban a la solidaridad, y eso para ellos era meterle la mano al bolsillo a los trabajadores. Hoy día están concurriendo a aprobar lo que rechazaron categóricamente hace solo 2 años. Pero bienvenidos al cambio. En buena hora evolucionaron, en buena hora la protesta social permitió pulverizar esos dogmas ideológicos que impedían avanzar hacia un sistema mixto, y tenía a muchos de los parlamentarios defendiendo a ultranza el sistema de capitalización individual impuesto por la dictadura en 1981.